Bienvenido. Sí. Bueno, acabo de... Porque uno, obviamente, siempre, antes de hacer una nota, quiere estar preparado, entonces, se acuerda de la historia de Omar, pero hay que repasar algunas cosas porque no te acordás cómo le tocó ir, en dónde estuvo, en la guerra, y encontré una nota lindísima que quiero compartir con él, que te hicieron en el 2012 en La Nación. Pero contame primero vos, ¿qué sentís a horas del 2 de abril? Y es algo muy especial para nosotros, para la gente que nos tocó estar allá. Recordar un montón de situaciones, de pequeñas situaciones, porque la gente te pregunta, ¿sí? Los amigos. Todavía hay gente que no se atreve a preguntarte pensando que te hace mal. Mirá vos, mañana se van a cumplir 37 años, es casi una vida. Y a veces te preguntan como diciendo, ¿te pasa algo? Te dicen, ¿te pasa algo? Digo, no, ya pasaron muchos años, he tenido la suerte de poder acomodar mi vida y mis cosas con Malvinas, ¿no? Llevaron muchos años. Siempre dije en todas las notas que a mí hablar de Malvinas me llevó casi 7 años. Apenas llegué hice una nota. Y en esa nota, fue, no sé si al año o a los 6 meses, me preguntaron si había visto morir a alguien, obviamente. Y hice el nombre de esa persona, y en ese momento yo jugaba en Huracán, en la primera. Había vuelto a entrenar y estaba entrenando con la primera. Y vino el hermano de ese chico que murió a preguntarme que le contara cómo había muerto porque la mamá lo estaba esperando. Y eso a mí me mató y bueno, a partir de ahí estuve casi 6, 7 años que no hablaba, no quería hablar, quería saber un poco lo que quería contar. Y recuerdo que cuando me tocaba jugar en primera, los periodistas, ustedes me esperaban después del partido y sabía que la pregunta iba a ser recurrente, ¿viste? Bueno, hablamos del partido y después, y yo me escapaba, no quería hablar, me iba por otro lado, y después de 7 años empecé a hablar, empecé a tener claro qué contar, ¿sí? Y obviamente después ya era la misión de recordar a los que no están. Y en definitiva, por eso es que hablo siempre que me lo piden. Qué fuerte, ¿eh? Qué impresionante, te digo, te hace vibrar tu relato, que venga el hermano Sí. de un chico que murió en Malvinas. Omar, ¿te acordás cómo fue, Aparte era igual, cómo cayó mi hermano? Igual, un calco. Recuerdo que yo llegaba a entrenar y el loco Candedo salía y el loco Candedo me decía, Gurka, dice, Gurka, ahí hay un chico que quiere hablar con vos, ahí en la platea. Entonces yo en vez de ir al vestuario, y cuando lo miro, igual al hermano, y bueno, pudimos hablar, se fue tranquilo, pero para mí fue un golpe duro. ¿Había sido un compañero tuyo de todo el tiempo que estuviste en Malvinas o circunstancialmente? No, hicimos el servicio militar juntos, además dormíamos en la cama de al lado, arriba dormía él, yo abajo en la de al lado. Eso en la colimba. En la colimba, y después ya estábamos en otro grupo, pero bueno, en un bombardeo de mortero creo que fue, tuvo una herida y no pudo salir. ¿Cómo son esos bombardeos? Ayer leyendo otra nota en el diario No Tuya, sí, pero una historia de vida muy linda de un ex combatiente. Él decía una frase que también te impacta, ¿no? No te das cuenta que estás en la guerra hasta que cae la primera bomba. Sí, es verdad. Sí, ahí empezás a tomar, en realidad, empezás a tomar conciencia a la medida que te van pasando las cosas. Porque, a ver, somos muchos los excombatientes y cada uno, a pesar de estar en el mismo lugar, tiene una historia distinta. ¿Sí? No es que es todo secuencial y a todos nos pasó lo mismo. A cada uno le pasó algo distinto y lo cuenta a su manera, ¿sí? Y lo siente a su manera. Pero sí, en la medida que la guerra iba avanzando, porque una cosa cuando llegamos, que los ingleses no estaban, cuando llegaron, cuando empezó el bloqueo, cuando empezamos a pasar hambre, cuando empezaron los combates y un montón de cuestiones y los bombardeos casi todos los días, a distintos horarios, te van pasando cosas cada vez más complicadas, ¿no? ¿A vos dónde te tocó estar, Omar, en todo ese trayecto? Acá la verdad que esta nota que te hicieron en La Nación en el 2012 es muy linda, cuenta un montón de cosas y es muy emocionante. Por ejemplo, el día que llegan
con la citación a lo de tu vieja. Sí, Porque sí, eso... te tocaba ir a la guerra. Sí, en realidad, cuando deciden tomar Malvinas, el 2 de abril, uno que había terminado de hacer el servicio militar, ya imaginábamos cuál iba a ser el desenlace de todo esto. Ya te la veías venir vos. Claro. Y sí, si el conflicto no terminaba pronto, o sea, se tomaba Malvinas, y listo, se sentaba un precedente y se peleaba el tema por otro lugar y no por la guerra, sabíamos que los que recién habíamos salido de baja íbamos a volver. ¿Cuándo habías terminado vos la colimba? El 24 de diciembre. Ah, bueno, en reserva. Claro, siempre quedás como reserva. En esa época vos hacías el servicio militar Sí. y yo soldado de A mí me reserva. tocó hacerlo en esa época, pero me salió por número bajo. ¿Y Claro, tenías qué edad, Omar? claro. Yo 19 cumplí el 3. El 3 cumpleaños yo. Ujú. O sea, el pasado mañana cumplís Claro. años. Mira, Sí. sí, fue una semanita Y vos, mientras hiciste la colimba, ¿podías seguir jugando al fútbol? y era complicado. Era complicado porque a veces no nos daban permiso, y cuando te daban permiso salías a las 3 de la tarde y cuando llegabas a tu casa para agarrar la ropa e ir a entrenar no llegabas nunca. Claro. Así que ese año deportivamente fue complicado, como los chicos que también estudian, por ahí ese año lo perdías porque no podías concurrir. Pero bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Me pasaron situaciones que es increíble, ¿no? Siempre eso lo habré contado seguramente. Me pasaron situaciones durante ese año de colimba que en Malvinas me salvaron la vida. Ah, sí, por Otras, ejemplo. Recuerdo una vez, íbamos todos los mediodías a pedirle permiso al capitán para que nos dé permiso para entrenar, ¿sí? En esa compañía estaba Gustavo de Luca, que jugaba en River, Rebasti, que jugaba en San Lorenzo, Cuseli, que jugaba en San Lorenzo, y estaba yo, que jugaba en Huracán. Y siempre íbamos los cuatro, solicito permiso, y nos sacaba corriendo. Y siempre nos sacaba corriendo, no. Bueno, pero íbamos todos los días. Y un día estábamos ahí parados los cuatro para pedir permiso y sale el capitán y dice, ¿cómo andan en tiro ustedes? Y la verdad que mal. Siempre en la colimba tenías que decir que no sabías hacer nada, si no te la pasás laburando. Claro. Debes recordar esa época. Uh-huh. Bueno, y a mí me gustaba mucho tirar, me gustaba el tiro. Y bueno, dijo, ármense y vengan conmigo. Y bueno, había un torneo de tiro en el cual participaban la 10ª brigada. Y bueno, íbamos todos los días a practicar y me gustaba. Y bueno, fuimos a ese torneo de tiro, para hacerlo corto, lo gana el capitán Zunino, y yo saco cuarto como soldado, ¿sí? Y entonces, para él, en realidad era algo raro, que un soldado estuviera, estando todo el personal de jerarquía. Claro, estaban todos tus superiores. Claro. Bueno, salí cuarto, y a partir de ahí, cada vez que este hombre salía del regimiento o lo que sea, me llamaba y yo me tenía que armar y hacerle como un custodia. Y cuando fuimos a Malvinas, mi posición estaba a 50, 60 metros de donde estaba él. Y con el correr del combate y todas las cosas que iban sucediendo, cuando ya los ingleses estaban en pleno combate, mandaban helicópteros de reconocimiento, de tiro de los barcos. Y todas las noches me llamaba, a la hora que sea, a las 12, a la 1. Estábamos despiertos por los bombardeos, pero la idea era ubicar dónde estaba ese helicóptero para que yo con la ametralladora pudiera bajarlo. Nunca lo vi, pero creo que fue el 11, el 12, que hubo un bombardeo tremendo, que ya la guerra estaba casi en su final, y estaba con el soldado Leal en ese pozo que se inundó. Hicimos una casamata sobre el nivel del mar porque ya se inundaba todo, y de los 4 que estábamos, se acabó primero Torresín, Leal, Juan Fernández y yo, 2 estaban en descanso. Se había implementado un descanso de 24 horas para que vos saques un poco la cabeza de la guerra y puedas conectarte con tus familiares, escribir cartas. Te mandaban a un lugar y en esa posición nos quedábamos 2. Si ese descanso no hubiera servido, no hubiera existido, 2 se quedaban durmiendo y 2 iban al llamado del capitán. Esa noche fue tremenda, y en un bombardeo cae una cohetera, nos llaman,
y cuando salimos con Leal, hubo 6 proyectiles que pegaron en el techo. Yo había hecho 25 metros, Leal 15 metros. En realidad salimos justo porque fue un desastre como quedó eso, ¿sí? La onda expansiva nos tira al piso, miro para atrás, veo que el negro Leal se levanta y corrimos hacia el lugar del capitán que nos había llamado hacía segundos. Le digo, la verdad, nos salvó la vida. Y el tipo miró hacia donde estaba la casamata donde vivíamos, y bueno, la verdad que fue un momento tremendo, pero voy a hacer la secuencia de todo, porque este hombre me llevó ahí, me puso ahí, y todas las Qué noches... bárbaro, ¿eh? Estamos hablando con Omar de Felipe, que es un gran entrenador, pero estamos conociendo, y están conociendo ustedes, un tipo impresionante, ¿no? Con una historia de vida en Malvinas. Te digo que es la nota, creo que más me conmueve desde que estoy haciendo el programa, Omar. Te escucho, se me pone la piel de gallina, se me cae una lágrima. Habrás hecho una gran amistad con este capitán, que te enseñó a tirar en la colimba, que estuvo al lado tuyo. O sea, de un tipo que vos tenés de jefe en la colimba, después a estar peleando con él en la guerra de Malvinas, es muy fuerte. Sí, en ese momento sí, después no nos vimos nunca más. Él siguió su carrera y nosotros obviamente seguimos nuestra historia. Lo que sí quedó muy fuerte y muy arraigado el tema con el compañero, la solidaridad del veterano, y hoy nos vemos, ¿sí? Hoy justo salí con Titi Fernández y vos sabés que dice, te llamamos, va a haber alguien en el piso, y escuchaba hablar a alguien y la voz me resultaba familiar. Entonces yo escuchaba, le hacían preguntas, y cada vez que este chico hablaba, digo, esta voz, digo, la conozco. Y en realidad me sorprendí al ver que era la voz del negro Leal. Hace más de 30 años que no lo veo. Y contaba la historia, ¿ves? Y empezó a contar la historia de ese bombardeo en el cual nos salvamos los dos. Y cuando la empezó a relatar, y dijo, es el negro Leal. Y entonces en un momento lo cortan y le dicen, porque él le dice, salimos con Omar y cuando hicimos 20 metros, dice, cayó la bomba. Y dijeron, hola Omar. Entonces el negro también, digo, hace más de 25 años que no nos vemos. Es más, le dije a Titi, pasame el teléfono porque quiero contactarme con él, porque no está en ningún grupo de veteranos que a veces nos relacionamos. La verdad que fue una alegría bárbara, así que una alegría de verlo bien y escucharlo bien, ¿no? ¿Te pasa todavía despertarte alguna noche con ese bombardeo u otro? No, ya está. No, hace muchos años. En realidad nunca tuve un conflicto con eso. Yo digo que tuve suerte, quizás debe ser por la vida que me tocó vivir en la calle, sin mi viejo, o sea, yo vivía en la calle, en Villa Madero, vivíamos en la calle todo el día, jugando al fútbol de la mañana a la noche, y bueno, era un pibe de la calle, no es que no tenía cosas, ¿no? No tenía cosas. En mi casa no me faltaba nada, pero eran difíciles de tener algunas cosas. Y me crié en la calle, jugando al fútbol como era en esa época, ¿no? Los 18 años de esa época no son los de ahora. Claro, sí. Y vivíamos todo el día, el fútbol y la pelota era la vida, ¿viste? Era la vida. Claro, porque viste que, bueno, hay estadísticas, pero dicen, es peor el post-Malvinas que el Malvinas mismo. Vos lo decís en esta nota que yo he repasado hoy hace un rato, que te salvó un poco el fútbol, o sea, por ahí el hecho de volver, meterte a jugar en la primera de Huracán y todo eso, te permitió por lo menos meter tu vida en otra cosa importante y salir adelante. Sí. Cosa que muchos no pudieron de los que volvieron de Malvinas. Con el tiempo uno empieza a entender un montón de cuestiones, la cantidad de suicidios que hubo después de la guerra, creo que son muchos más que los muertos que ha habido en combate. Y en realidad yo fui un privilegiado. Siempre hay una frase que siempre digo, que el fútbol me salvó la vida, porque quizás de una manera indirecta me preparó para ir, ¿sí? Porque en el fútbol es laburar, entrenar, solidaridad, estar con el compañero, todos los días preocuparte por vos, ser un poquito mejor. Entonces estás de la cabeza preparado para lo que venga, obviamente no para una guerra, ¿sí? Y después me abrió las puertas cuando lo necesité, cuando volví. Porque muchos de los veteranos de guerra no tuvieron un lugar donde poder contar lo que habíamos vivido. Hay situaciones que cuando vos llegabas, que
que eso a veces a la gente que nos mandó creo que no hubo una contención necesaria, ¿sí? Y si se dedicaron a eso, tendrían que saber qué pasaba con un veterano de guerra cuando volvía de una guerra, ¿sí? Hay muchas cuestiones que... ¿Sentí que los dejaron solos cuando volvieron? Sí, porque entramos de una manera escondidos, hay un montón de cuestiones, pero ya no reclamo nada, no pierdo el tiempo de reclamar, ¿sí? Siempre es valorar a los que no están, está claro, porque Malvinas se llevó muchas vidas y no puede ser que hoy los olvidemos. Entonces uno, o sea, 7 años me llevó a hablar y ahora cuando me requieran voy a hablar en homenaje a esas personas que no están y que están en la isla todavía. Sí. ¿Me entendés? Pero a mí el fútbol me salvó la vida en la vuelta también. Porque tener un vestuario con 25 compañeros que te hagan sentir uno más y que me den la posibilidad de pensar en que tengo un mañana, hay muchos chicos que no lo tuvieron. Y creo que hubo una necesidad que no escuchamos, ¿sí? Que era decirle a un veterano de guerra, vení, que fue lo que me pasó a mí. Sentate acá, como me dijo el loco Candedo y el mono Baudo. La primera vez que me concentraron apenas llegué a los 7 días, sentate acá, vení. ¿Qué pasó allá? Y yo me pude sacar la mochila esa que tenía y me preguntaban y yo hablaba y me pude sacar eso. Y los que no pudieron sacárselo no la pasaron bien. Omar, no estabas preparado ni loco para una guerra, ni vos ni todos los pibes yo creo que fueron a Malvinas. Yo creo que nadie está preparado hasta que no estás en una guerra. Yo creo que nadie en el mundo hace... A ver, a vos te entrenan, te explican, siempre digo lo mismo. Vos haces el servicio militar, bueno, carga, apunta, tira, bueno, tira para arriba, tira para acá, tirale un blanco. Nunca te preparás que alguien te esté tirando a matar. ¿Entendés? Una preparación es teórica o práctica, donde vos no tenés un enemigo. Te enseñan cosas básicas que te sirvieron, ¿sí? Pero otra cosa es estar ahí. Vos estás ahí y hay alguien que te está tirando. No es que vos le tirás a un blanco y, qué bien, salió mal, te parás. O sea, estando ahí te preparás. Estando ahí, y tenés que hacerlo, ¿viste? Lamentablemente te preparás, como siempre hoy me preguntaban, ¿vos te preparaste para matar? Y sí, te preparás para matar, porque si no morís vos. Esta era la situación que nos fue tocando ahí, paulatinamente, donde la guerra empezó a entrar en cada etapa, ¿no? Como te explicaba recién, cuando los ingleses no estaban, cuando volvieron, y bueno, cuando entras en combate es la vida tuya o la del otro. ¿Pudiste derribar esos helicópteros que te mandaba tu capitán? Andate y darle vos que... No los vi nunca. ¿No lo viste nunca? No lo vi nunca. Pero todas las noches, todas las madrugadas, o sea, los bombardeos eran incesantes, cada 2, 3 horas, 10 de la noche, 1 de la mañana, 3 de la mañana. Psicológicamente eso te destruye, ¿viste? Porque no dormís, te cambian el sueño, hay un montón de cuestiones que uno va viendo cómo se va manejando y cómo vas entendiendo ciertas cuestiones que nos tocó vivir ahí. La verdad que es una charla espectacular con Omar de Felipe por todo lo que cuenta él de Malvinas y cada cosa que contaste, digo, me dan más ganas de preguntarte. Recién dijiste, volvimos escondidos. ¿Vos sentís como que eran, o que el mensaje que le transmitían es que eran indignos porque habíamos perdido la guerra, porque los ingleses habían triunfado, que los querían esconder? ¿Por qué sentís que volvieron escondidos? Y algo de eso debe haber. Hemos sentido que nos tengan escondidos. Llegamos y estuvimos creo que 24, 48 horas en Campo de Mayo, ¿sí? Donde comíamos, nos daban asado a cualquier hora, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. Deberíamos pesar 45 kilos. Sí, y tengo una foto mía que estando en Malvinas no te dabas cuenta de la cantidad de ropa que tenías puesta por el frío, pero cuando se implementó ese descanso nos íbamos a bañar. Esas 24 horas que te daban, había un lugar que nos bañábamos con agua salada y claro, cuando íbamos a unas duchas y nos mirábamos, yo te miraba vos y decía, mirá cómo estás. Qué flaco que estás. Y yo te decía, ¿y vos? Sí. Y sí, te mirabas y... Sí. Y bueno, después cuando llegamos y fuimos a Campo de Mayo nos dieron ropa nueva y un montón de cuestiones. Estuvimos creo que 24, 48 horas. Ya te digo, comimos muchísimo, sin cubiertos.
y en el cual hubo muchas peleas. ¿Por qué? Y porque creo que de alguna u otra manera vinimos alterados. Sí, claro. ¿Sí? Nosotros después entendí con el tiempo por qué era necesario que estuviéramos 24 a 48 horas y a partir de ahí poder tranquilizarnos un poco. O sea, aplacarte para el reencuentro con Claro, con tu la familia. sociedad civil, tu familia y entender que estábamos en una situación de paz acá, ¿no? Ujú. Así que entendí con los años. En ese momento yo me quería ir a mi casa a ver a mi vieja, a mis hermanos, pero bueno, no nos dejaban. De alguna u otra manera lo entendí con el tiempo. Tenía un autito que habíamos comprado a pagar con mi vieja, una Coupé Fiat 1600. Y en 24 horas lo choqué 3 veces. O sea, por ahí empecé a entender cómo estábamos nosotros. Lo acelerado que estaba. Sí. Omar, ¿cuál es el camino hoy, no? A ver, en su momento Menem intentó la política de seducción, el gobierno de los Kirchner intentó una política dura, ¿no? Las Malvinas son nuestras, sin por ahí la diplomacia o las relaciones públicas. El gobierno de Macri intenta volver un poquito a aquello de Menem, de tener buena relación con los ingleses. ¿Cómo sentís que ahora se pueda ir de a poquito a Malvinas? Sí, que esté el cementerio de los que murieron allí, que se empiecen a reconocer los cuerpos. ¿Cómo lo vivís vos? Y atento a todo lo que se hable de Malvinas, el tema de reconocer a los chicos que están allá me pareció bárbaro, porque quizás muchas familias le pudieron dar un cierre a esta desgracia y de poder reencontrarse con ellos. Eso para mí fue bárbaro, creo que fue muy bueno. Sé que hay gente que ha trabajado mucho y muy bien, hay gente seria de parte de los ingleses y argentinos. Y bueno, ver hoy fotos de los pibes que viajan y que mandan las fotos al grupo y vemos el reencuentro con los familiares, te da quizás ese descansar en paz, ¿no? Que uno pueda reencontrarse con el familiar que ya no está y entender que dio la vida por Malvinas. En cuanto a lo político, y no sé si estoy capacitado para decir cuál es el camino, ¿sí? Uno es un sentimiento que tiene. Lo que sí, entiendo que no debe haber otra guerra, eso lo tengo claro. Hay que buscar otro camino. Uno que ha estado sabe lo que se sufre, sabe lo que se vive, y no le podés desear una guerra a nadie. Entiendo que las Malvinas son argentinas por un montón de cuestiones, y la gente que estudia y que entiende de esto debería buscar la forma de seguir reclamando, ¿no? Gracias, Omar. ¿Te puedes quedar un ratito más? Sí. Te van a charlar un rato más con vos, pero te quiero agradecer porque la verdad, te digo, estamos viviendo un momento de radio increíble. Increíble. Gracias por abrir tu corazón con nosotros, porque el oyente que está del otro lado está atrapado con tu historia.